Hola opositor, bienvenido a esta revisión de temario que vamos a hacer de cara a la macroconvocatoria de la Administración General del Estado de esas 27.000 plazas que salieron el 27 de enero de 2023. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues dando unas ideas básicas para que todo opositor, independientemente de los estudios que tenga, pueda aproximarse al temario de una manera más sencilla, porque a nosotros nos pasó cuando llegamos que no proveníamos de la rama jurídica, que nos sonaba todo a chino. Así que aquí vamos a traducírtelo un poco al castellano para que cuando te enfrentes a tus apuntes sea muchísimo más fácil entender cada concepto. Bienvenido a este primer episodio dedicado al tema 1, la Constitución Española, sus características. Una ayudita de la radio del opositor para todos los opositores. Y ya me pongo seria para hablar de la Constitución. Nosotros consideramos que primero hay que entender el concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Pues de manera genérica podemos decir que es la norma fundamental de la que se dota un Estado para regirlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mayoría de países tienen su constitución y en esa constitución están consagrados unos principios, unas líneas rojas que no se pueden pasar y por tanto todas las leyes inferiores que va a tener ese Estado tienen que responder o rendir pleitesía, llámalo como quieras, a esa Constitución. Por eso es tan importante la Constitución. Marca las directrices de un país y leyendo la Constitución de un país podemos saber cómo es ese país. Bien, ¿qué viene después? Una vez que sabemos qué es una Constitución, bueno, pues aproximarnos a la Constitución española. Nos piden sus características en todas las oposiciones. Primero tenemos que conocer las fechas clave de la Constitución española, que por suerte para ti son solo 4. La primera es 31 de octubre de 1978. Entonces no se estilaba Halloween, pero que lo relaciones con esa fecha te va a venir muy bien. 31 de octubre, ¿qué pasa ese día? Bueno, pues que después de una tramitación parlamentaria, el texto definitivo de lo que sería después la Constitución, se somete a la aprobación global, simultánea y separada del Congreso y del Senado, ese día. Después, hay otra fecha que también te suena, que es el 6 de diciembre. Te suena porque suele haber puente ese día y ese puente se le llama el puente de la Constitución. El 6 de diciembre se aprobó la Constitución por refrendo popular. Hubo un referéndum por el cual los españoles, que tenían edad de votar entonces, aprobaron la Constitución, que obtuvo, por cierto, el 88% de los votos a favor. Una vez que el pueblo había dicho que sí, fue sancionada por el rey en sesión conjunta del Congreso y del Senado el 27 de diciembre, pero fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29, porque tú imagínate que se publica el 28 y todo el mundo piensa que es una broma. En esto estuvieron bastante acertados. ¿Y qué día entra en vigor? Pues el mismo día de su publicación, el 29 de diciembre de 1978. Así que hay 4 fechas clave. Lo bueno es que todas pertenecen al mismo año, el año de la Constitución de 1978, con lo cual el año no hay que pensarlo. Es la primera fecha Halloween, 31 de octubre, la segunda el 6 de diciembre, el día de nuestro puente de la Constitución, que se aprueba por refrendo popular. Posteriormente la sanciona el rey el 27 y se publica y entra en vigor el día 29 de diciembre. Teniendo estas fechas clave que te las van a preguntar porque hay muy altas, eso consideramos nosotros posibilidades de que te la pregunten, vamos a ver algunas de sus características. Podemos decir que se trata de una Constitución derivada. ¿Por qué? Porque las constituciones pueden ser originarias o derivadas. Originarias son las que son nuevas y derivadas las que son plagiadas o copiadas. Y en nuestro caso, la Constitución, aunque te sorprenda, es una copia de otras. Ten en cuenta que, aunque aquí no lo hemos hablado, la Constitución se hizo rapidísimo, pero muy, muy rápido, entre el 77 y el 78. Y claro, hacer una Constitución de cero es muy complicado. Esto le pasa también a otras constis de nuestro entorno, que también venían de una dictadura, tuvieron que hacerla muy rápido y tuvieron que copiar algunos puntos, no pasa nada. En nuestro caso se copió pues un poquito de la de Alemania, un poquito de la de Italia y así fuimos apañando nuestro texto. Así que no es una constitución originaria, sino que es una constitución derivada. También podemos decir que es una constitución cerrada, porque aunque no te lo creas, hay constituciones abiertas como la americana. La de Estados Unidos no está cerrada, escrita y ya no se cambia. No. La de Estados Unidos van añadiendo cosas y entonces pues es una constitución amplísima. En el caso de la nuestra
y también, de nuevo, por suerte para nosotros, está cerrada. Esto significa que no se pueden añadir artículos porque sí, son 169 artículos y son los que son. Cada año no se añade uno. Buena noticia para nosotros. Y por otro lado, por último, quizá podríamos decir, es una constitución rígida. ¿Por qué? Porque hay algunas constituciones que es muy fácil de modificarlas. Se puede alterar incluso los principios básicos de las mismas. En cambio, la nuestra no. Para ser modificada hay un mecanismo especial de reforma agravado, que es como se llama este tipo de reformas. Y tanto es así que en nuestra historia constitucional solo ha habido 2 reformas. Una en 1992, que se modificó el artículo 13, y una segunda en 2011, por la cual se operó una modificación sobre el artículo 135. Aquí tenemos que hacer un inciso porque la Constitución misma sí que prevé un tipo de modificación más simple, más accesible. Lo que pasa es que hay ciertas partes de la Constitución que no se pueden modificar de esta manera simple. Pues ¿cuáles? Las más importantes. Así que con que te quedes con que nuestra Constitución es rígida porque no es fácil modificarla y que solo se han dado 2 modificaciones a lo largo de toda su historia, por ahora es suficiente. También podemos decir que es una constitución extensa, porque tiene 169 artículos y es la más larga después de la Constitución de Cádiz. Y por último, me gustaría añadir que es la única constitución que habla de monarquía parlamentaria, lo cual es importante especialmente si te entra el título 2 de la corona, porque lo vas a tener que estudiar. Así que con esto ya sabemos qué es una constitución y cuáles son las características en concreto de la Constitución Española de 1978. Ahora puedes ir a revisar tu temario a ver si es más amplio o si tienes algunos conceptos que requete memorizar.